Hola amigos de Colombia.com, nos encontramos con un invitado muy especial, el expresidente de la República y el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper Pizano. Presidente, bienvenido. Muchas gracias, un complacido estar aquí. Un tema importante, un tema álgido, como lo es el tema de la UNASUR. Queremos que de pronto nos dé su amplia experiencia y su concepto sobre este organismo que venía con una idea muy importante de unir el continente. Mira, UNASUR nació como una respuesta a comienzos de este siglo, en primer lugar del fracaso del modelo económico que se aplicó en los años 90, que no solamente generó unos niveles aceptables de crecimiento, sino que produjo más de 180 millones de personas pobres. Pero además como una respuesta a la incapacidad del sistema interamericano de integración para manejar un buen nivel de relación entre lo que podríamos llamar las distintas Américas. Esos motivos llevaron a la fundación de este proyecto de integración, que era esencialmente un escenario político, o es, el cual gira alrededor de tres temas fundamentales: la defensa de la condición de zona de paz de Sudamérica en el hemisferio, en un mundo agobiado por las guerras étnicas, por los conflictos religiosos, inclusive por problemas relacionados con lo que fue la Guerra Fría. No deja de ser una muy buena noticia que hay una región como esta, sin armas nucleares, sin bases militares extranjeras, en la cual por supuesto hay problemas de seguridad, pero la gente no se está matando por lo que se llama Huntington, razones de sangre. El segundo objetivo era mantener la continuidad del proyecto democrático. No nos olvidemos que hace medio siglo esta región estaba en manos de dictaduras militares, torturadores, violadores de derechos humanos, y gracias al esfuerzo que hizo por democratizar la región, hoy día prácticamente todos los países viven y siguen en democracia. Y finalmente estaba el tema de la defensa de los derechos humanos dentro de un contexto mucho más amplio, que era no solamente los derechos humanos políticos, sino los derechos humanos sociales y económicos. Eso permitió que UNASUR naciera como una estrella en una región dividida, atomizada y enfrentada inclusive por los acuerdos de libre comercio, que de alguna manera rompieron lo que hubiera sido un ideal de un bloque latinoamericano de integración. Por eso es tan importante en este momento preservar UNASUR. ¿UNASUR tiene peligro de acabarse? No es fácil, como lo han pretendido algunos. Esto no es un club donde la gente pueda entrar y salir como una puerta giratoria. Todos los que forman parte de UNASUR lo hicieron como desarrollo de unos tratados constitutivos. Estos tratados constitutivos fueron aprobados por los congresos, fueron el resultado de un consenso entre las fuerzas políticas. De manera que para retirarse UNASUR se necesita, en primer lugar, denunciar los tratados constitutivos de cada país, que ese país permanezca durante 6 meses en UNASUR mientras que se toma una decisión sobre su retiro, y que se evalúe juiciosamente cuáles son los costos de salirse de UNASUR. Que la gente tiene la idea de que UNASUR es una especie de instituto descentralizado de Venezuela, y eso no es así. UNASUR es el resultado de la unión de 12 países, y así como le mencioné esos temas políticos, también funcionan 23 grupos dentro de UNASUR que hacen coordinación de agendas de políticas públicas en temas tan importantes como la salud, la educación, la conectividad, la infraestructura, el trabajo. Es decir, muchos suramericanos se benefician de los trabajos y acuerdos sectoriales de UNASUR. Respecto al debilitamiento que ha tenido la UNASUR, ¿tiene que ver con los cambios de gobierno, hablando ideológicamente? Sí, yo creo que hubo un cambio de signo ideológico en la región que no debería afectar la unidad de UNASUR, porque
realmente la región ha vivido, el mecanismo de integración ha vivido con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, mientras que se preserven los objetivos fundamentales de defender la continuidad democrática, de no alterar las condiciones de paz de la región y de respetar la vigencia de los derechos humanos. Mientras se respeten esos campos, pues no hay dificultades. Lo que pasa es que algunas diferencias de manejo frente a países como Venezuela y frente al golpe de Estado que se produjo en Brasil, que fue un golpe de Estado sin militares, que sacó a la presidenta Rousseff del gobierno, pues frente a esas dificultades obviamente los cimientos de UNASUR se sintió el temblor, pero yo tengo la esperanza de que los países entiendan que este sería el peor momento para desintegrarnos, especialmente cuando tenemos enfrente una amenaza tan clara, tan evidente, tan explícita como es la nueva política del presidente Trump en los Estados Unidos, que tiene realmente una agenda anti-integración, porque es restringir el derecho de los migrantes a la movilidad, que forma parte de nuestros principios, es establecer aranceles para la venta de productos latinoamericanos en los Estados Unidos, es desconocer los acuerdos sobre cambio climático que se hicieron en París y que de alguna manera van a enfrentar este fenómeno que se está viviendo en el Caribe y en la zona del Golfo de México, que es el fenómeno del calentamiento global. O sea, nunca había sido tan importante tener una propuesta de integración y nunca había sido tan inoportuno promover una desintegración. Y algunos países han tomado a la UNASUR como un foro, como cuando de pronto se acercan a la OEA, hay una integración, pero no como las decisiones que en principio se habían tomado, que eran decisiones de un parlamento andino, por lo menos, y esas decisiones que tengan que ver con el resto de los países. Sí, digamos que la estructura institucional de UNASUR es quizás la más compleja de las que existen en América Latina, porque CELAC es una reunión anual de presidentes, pero no tiene una secretaría ejecutiva. Mercosur tiene algunos procesos de integración, pero no es una integración que obedezca, digamos, a cubrir todos los campos de interés, pero realmente UNASUR sí, de alguna manera, emulando con lo que es la arquitectura de la Unión Europea, pues tenía comités sectoriales sobre los distintos aspectos de la vida regional, y eso le permitía tener una voz regional. Señor expresidente, ¿por qué desde su salida de la Secretaría no ha nombrado su reemplazo? Porque la regla que permitió que naciera UNASUR, que fue la regla del consenso, es decir, que todos los países necesitaban estar de acuerdo sobre todos los temas para que el tema prosperara, se ha convertido en nuestra mayor tragedia, y es que la diferencia de uno o dos países sobre qué hacer con el mecanismo de integración es lo que en este momento ha impedido que se escoja mi sucesor. Que una organización de estas sin una cabeza visible, sin algún responsable de todas las decisiones, pues obviamente se resiente. De pronto, tal vez ese puede ser el mayor problema, la manera de tomar las decisiones. Sí, yo creo que habría que hacer un consenso para que no se aplicara el consenso, por lo menos sobre ciertos temas importantes. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues sí, se exige el consenso para aceptar países o para expulsar países, pero sobre los demás temas que aseguran la gobernabilidad del proceso de integración no se exigen sino las mayorías simples. Yo creo que una de las reformas que habría que hacer en UNASUR es la de salir de la norma al consenso e ir hacia una fórmula de mayorías simples. Estuvimos cerca de tener un pasaporte suramericano, una única moneda y también un banco estatal. Bueno, el pasaporte lo tenemos, que es el documento de identidad. Hay un acuerdo entre todos los países de UNASUR, originado en Mercosur, para que se pueda circular libremente en toda Sudamérica
simplemente con la presentación del documento de identidad, que más tarde eso se convierte en un pasaporte suramericano. Sí, va a tener un valor simbólico, pero la posibilidad de movilidad, que es en lo que consiste un pasaporte regional, ya existe. Y existe también un permiso temporal para trabajar. Usted puede, con la demostración simplemente de que es un ciudadano suramericano, pedir un permiso de trabajo en cualquier país suramericano y se lo tienen que otorgar hasta por un plazo renovable de 2 años. Eso que es casi que una visa Schengen. A mi juicio, hoy le está permitiendo a 2,5 millones de suramericanos trabajar en otros países distintos al suyo. En el caso de Colombia son alrededor de 180.000, 200.000 personas. En cuanto a la moneda y el Banco del Sur, que era una de las ideas de Hugo Chávez. Bueno, el tema de la nueva arquitectura financiera regional comenzó a trabajarse durante mi secretaría con una base mucho más realista, y era, en lugar de crear otro fondo de reservas, otro banco regional, otro mecanismo de financiación del comercio exterior, ¿por qué no utilizamos lo que hoy día existe? Mecanismos, por ejemplo, como la Corporación Andina de Fomento, llamada Banco CAF, que ya tiene más niveles de endeudamiento en la región que los que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. O, por ejemplo, ¿por qué no extendemos el Fondo Andino de Reservas para que sea un fondo sudamericano de reservas que le dé la posibilidad de estabilizar y de mantener monedas en los países sin necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional? Las operaciones que ha hecho el Fondo Andino de Reservas, del cual forman parte todos los países de UNASUR, así se llama andino, han sido superiores a las que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en la región. O sea que ya existe una base, un principio de arquitectura regional, financiera regional, que creo que se puede complementar. ¿La UNASUR nació también con la idea de extender al resto de Latinoamérica? Por supuesto, digamos, una de las propuestas que yo lancé al final es el de buscar una forma de convergencia entre los distintos mecanismos de integración que existen en la región. Por ejemplo, Mercosur, la Comunidad Andina, el Pacto Amazónico, el ALBA, los Estados del Caribe, la Asociación de Estados del Caribe, o la Unión Centroamericana, todo eso con la gran sombrilla de la CELAC. La propuesta nuestra era trabajar una matriz de convergencia en la cual pudiéramos sumar los esfuerzos que fueran sumables, pudiéramos eliminar las duplicidades que de alguna manera fueran eliminables, y que finalmente pudiéramos especializar cada mecanismo en unas áreas en las cuales se ha demostrado ser eficiente. Por ejemplo, el ALBA en materia de mecanismos de solidaridad como Petrocaribe, que financió prácticamente la salvación energética de los países del Caribe. Esto que comentábamos del pasaporte suramericano a través de las cédulas de identidad, documentos nacionales de identidad, pues todas esas son formas de integración que lideraron algunos países o algunos grupos de países que podrían ser incorporadas en una propuesta de convergencia. ¿El presidente Iván Duque se equivocó retirándose de la UNASUR? Pienso que sí, y pienso que lamentablemente no les suministraron la información que necesitaban para ver cuáles son los costos que va a pagar UNASUR en materia de acceso a mecanismos de rebaja de vacunas infantiles, permisos de trabajo, como ya hablábamos, para trabajar en cualquier parte de Sudamérica, homologación de títulos profesionales, o los grandes proyectos de infraestructura como el cable de banda ancha que se está trabajando, la conexión de toda la región con Europa a través de un cable submarino que saldría de Brasil. En fin, creo que se va a perder muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo en Colombia. Toda esta desunión en Sudamérica tiene que ver con la politización o la influencia de Estados Unidos.
Yo creo que Estados Unidos mira con interesada mirada lo que pasa aquí, porque sabe que los mecanismos de integración regional de alguna manera han debilitado su propio patio, que es la Organización de Estados Americanos, a la cual solamente se acerca cuando hay decisiones que tomar, que generalmente no son decisiones a favor de la región, sino en contra. Señor expresidente, ¿volvería a la Secretaría de una manera a colaborar en el organismo? Colaborar sí, volver no. Yo creo que uno nunca debe recorrer los pasos ya caminados, porque para que uno pueda tener éxito en la vida tiene que mantener la capacidad de emocionarse, de sorprenderse y de entender que cualquier nuevo desafío es un camino por andar, y este camino era duro. ¿La crisis de Venezuela tuvo bastante influencia en esta crisis también del organismo? Sí, no solamente la crisis, sino que no hubo una posibilidad de hacer un diálogo constructivo que sacara a Venezuela de sus dificultades. Nosotros lo intentamos, abrimos unos espacios de diálogo en Venezuela a través de 3 espacios importantes presididos por 3 expresidentes amigos de Venezuela: el presidente Leonel Fernández en la parte económica, el presidente Martín Torrijos en la parte de garantías políticas, y el presidente Rodríguez Zapatero en la parte de reformas institucionales. Ese diálogo funcionó y dio resultados. El más importante de ellos es que hubo unas elecciones en completa paz en la cual se eligió una mayoría que terminó siendo una mayoría opositora al gobierno. Eso es lo que quería la democracia, ¿no? Sin embargo, tal vez por la intransigencia del gobierno y la incapacidad de la oposición de ponerse de acuerdo, finalmente nos pudieron concretar los temas que ya habían sido acordados al interior de cada una de esas comisiones. ¿Y esta crisis tiene solución? Pues los países no se pueden cerrar, ¿no? Los países tienen que permanecer, son realidades que están ahí, y en ese sentido tienen que tener solución y tienen que tener salida. Y espero que los venezolanos encuentren su propia salida, no una salida impuesta, sino una salida que nazca de abajo hacia arriba. Señor expresidente, muchas gracias, muy amable por sus conceptos ante este tema tan importante para la región y para Colombia. Muchas gracias.